Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. Vivo en la colonia Portales Sur, en la Ciudad de México. Es un barrio tranquilo, con calles arboladas, tienditas de siempre, papelerías con letreros escritos a mano y panaderías que aún huelen a mantequilla al pasar. Toda mi vida he vivido aquí y hasta hace poco no había tenido motivos para desconfiar del parque que tengo a 3 cuadras. El Parque de los Venados. Un lugar con bancas grafiteadas, pistas de trote, puestos de comida callejera y señores jugando dominó en la tarde. Un sitio que parecía inofensivo. Parecía. Todo empezó hace unos meses. Había perdido el trabajo y con el estrés encima empecé a salir a caminar en las tardes para despejar la cabeza. Siempre pasaba por un puesto que olía delicioso. Un carrito metálico, viejo, adornado con una lona amarilla que apenas decía churros rellenos, con letras ya desgastadas. El hombre detrás del puesto era delgado, moreno, con un mandil negro amarrado a la cintura y una gorra de béisbol deslavada. No hablaba mucho, pero sonreía con los ojos. Lo raro es que nunca lo vi instalarse. Siempre ya estaba ahí, como si apareciera de la nada. La primera vez que le compré, le pedí uno de cajeta. Me dijo, «Nomás espérame tantito, joven», y se volteó, sacó el churro recién hecho y con un movimiento hábil sacó una jeringa metálica de uno de los bolsillos del mandil. No era una jeringa cualquiera, era grande, pesada, como de esas que usan en carnicerías para inyectar marinados. Lo vi meter la punta en el churro y apretar con calma. El relleno se asomó por una grieta en el costado, me lo dio en una servilleta doblada y me dijo, «Está calientito». Y sí, estaba calientito y delicioso. Tal vez el mejor churro que he probado en mi vida. Crujiente, con azúcar pegada como cristalitos y el relleno, espeso, dulce, con un sabor que no podía identificar. No sabía a cajeta, pero estaba tan bueno que no pregunté. Regresé al día siguiente, y al otro, y al otro. En una semana ya me conocía. Me saludaba con la cabeza y antes de que hablara ya estaba inyectando un churro. Le decía que era cajeta, pero cada día sabía distinto. Algunas veces tenía un sabor como de nuez, otras más agrio, otras con un dejo metálico. Aún así, los seguía comiendo. Había algo adictivo en ellos, como si una vez que mordías uno, no quisieras parar hasta el último bocado. Un día, le pregunté qué era lo que usaba. Se detuvo en seco. Me miró con la misma sonrisa de siempre, pero sus ojos no se rieron. «Receta de familia», dijo, y volvió a lo suyo. Esa tarde, algo cambió. Me fui con el sabor pegado en el paladar, pero sentía el estómago revuelto. En la madrugada, desperté sudando. Tuve un sueño extraño, en el que veía a un perro atropellado en la calle y alguien sacaba algo de su interior con una jeringa igual a la del churrero. A la mañana siguiente, no comí nada. Y esa fue la primera vez que decidí no volver. Pero algo me jalaba de regreso, como si el parque se hubiera vuelto un imán. Caminaba por otra calle y de alguna forma terminaba allí. Al lado del carrito, el hombre del mandil y su maldita jeringa. Una tarde lluviosa, el parque estaba casi vacío. Solo él, su carrito y yo. Me acerqué sin pensar, como un zombi. «Hoy traigo de frambuesa», me dijo. Me lo entregó. Lo acepté. Mordí. El sabor no era frambuesa, era salado, denso, como si hubiera sangre seca mezclada con algo más. No dije nada. Solo me fui a casa, con el estómago apretado. Esa noche, vomité. Lo que salió era negro, negrísimo, como petróleo. Pasaron los días y empecé a notar cosas. El puesto no tenía gas, no había tanques. Sin embargo, los churros siempre estaban calientes, recién hechos. No había frascos de relleno, ni bolsas, ni ingredientes. Nada. Solo el carrito y la jeringa que metía en el bolsillo con cada uso. Empecé a preguntar por él en el barrio. Nadie sabía su nombre.
Algunos vecinos decían que lo habían visto desde hace años. Otros decían que solo apareció hace poco. Las versiones no coincidían. Fui al parque una mañana a buscarlo, pero no estaba. Solo aparece por las tardes. Una señora que vende elotes me dijo algo que se me quedó clavado. A ese señor nadie le compra, más que tú. Me reí. Creí que era una broma. No, en serio, insistió. Llevo 5 años aquí. Nadie le compra. Siempre está solito. Pensé que era una locura. ¿Cómo iba a ser eso cierto si yo lo veía atender a otras personas? Pero empecé a fijarme, a observar. Me quedaba sentado en una banca, fingiendo estar en el celular. Y sí, pasaban familias, parejas, corredores, y nadie se detenía. Nadie le hablaba. Nadie volteaba a verlo. Solo yo. Una tarde me armé de valor. Le dije que quería saber qué usaba. ¿De qué están rellenos?, pregunté. Su cara se tensó. Por primera vez, no sonrió. ¿Seguro que quieres saber?, me dijo. Asentí. Entonces abrió un compartimento al costado del carrito. De ahí sacó un frasco de cristal, de esos de mayonesa. Estaba cubierto con una toalla oscura. Lo destapó y acercó la jeringa. La sumergió. Lo que extrajo era espeso, de un rojo apagado, como si fuera sangre coagulada. «Esto viene de muy lejos», dijo. Me quedé paralizado. «¿Le ofrezco uno?», insistió. Negué con la cabeza y retrocedí. No dormí esa noche. Al día siguiente fui con un amigo que trabaja en sanidad. Le conté lo básico y le dije que debía ayudarme a investigar. No me creyó, pero me acompañó al parque con un frasco limpio. Esa tarde le pedí un churro y mientras lo inyectaba, fingí distraerlo. Mi amigo tomó una muestra del contenido de la jeringa usando una pipeta estéril. Lo llevamos a analizar. 4 días después, me llamó a las 3 de la madrugada. «¿Qué chingados me diste?». «¿Qué tenía?», pregunté. «Hay tejido humano, hemoglobina, trazas de colágeno y algo que parece cartílago disuelto. Esto no es cajeta, esto es alguien». Colgué. Fui al parque al día siguiente. No había carrito, ni churrero. Nadie lo había visto desde hacía días. Pregunté en los negocios de la zona. Nada. Desapareció. Pero por las noches aún sueño con la jeringa y con los sabores, porque aunque sé lo que eran, en el fondo, aún tengo antojo. Y eso es lo más jodido. No saber si ya me volví como él, o si solo me falta una mordida más. La colonia Narvarte siempre ha tenido algo especial. Calles tranquilas, arboladas, con ese aire entre lo viejo y lo moderno que solo ciertos barrios de la Ciudad de México conservan. Ese sábado por la tarde salimos a caminar con la intención de no cocinar. Estaba fresco, el cielo ligeramente nublado y la decisión fue unánime: tacos callejeros. Mis papás, mi hermana menor y yo terminamos frente a una carpa color rojo deslavado con una pancarta blanca escrita a mano que decía: «Tacos El Güero, los originales». Estaba justo en la esquina de Luz Aviñón y Petén, al lado de una ferretería cerrada. La fila no era larga, y eso nos convenció. Nos sentamos en unas sillas de plástico anaranjadas con logotipos de refrescos. Pedimos de suadero, longaniza, tripa dorada. La taquera, una mujer morena de cabello recogido, era rápida, con movimientos precisos. No hablaba mucho. Al fondo, un hombre más joven cortaba cebolla y guardaba tortillas calientes en servilletas dobladas como pañales. Todo olía bien. Llevábamos unos 15 minutos comiendo cuando lo vi. Fue casual. Estaba echando limón a mi taco cuando mis ojos se detuvieron en el cuello del perro de la señora que dormía junto al bote de los refrescos. Era un mestizo de tamaño medio, pelaje entre negro y canela, flaco, con las costillas marcadas. Dormitaba tranquilo, pero lo que me congeló no fue él, sino lo que llevaba colgado del cuello. Un collar de cuero rojo, con un dije de huesito metálico, desgastado por los años. Ese collar no era cualquiera. Era de Rocco, nuestro perro desaparecido. 2 años atrás, Rocco se había escapado un jueves por la noche.
Un descuido mío, admito. Dejé la puerta abierta unos segundos de más cuando regresé con bolsas del súper. Cuando me di cuenta, él ya no estaba. Pusimos carteles por toda la zona, en veterinarias, en redes sociales. Caminamos cuadras y cuadras llamándolo. Nada. Era como si se hubiera desvanecido. Ahora, ese perro dormido, flaco y con las patas sucias, tenía el collar que yo mismo le compré en el mercado de Mixcoac. Lo reconocí por un rayón que tenía el dije, hecho cuando Rocco se atoró en una reja del parque. Era inconfundible. Me levanté sin decir palabra. Me acerqué despacio y el perro, al verme, alzó la cabeza. Fue como si por un segundo dudara. Me miró fijamente, ladeó la cabeza y luego retrocedió, agachando las orejas. Me acerqué un poco más. Él se levantó con torpeza y se metió debajo de la mesa de los refrescos. Me agaché también. No había error. Era él. «Ese perro», dije, tratando de sonar tranquilo. «¿Cómo se llama?» La señora se volteó desde la plancha sin dejar de girar la espátula. «¿El Firulais? No tiene nombre. Llegó solo hace como 6 meses». «¿De verdad?», pregunté. Mi voz sonaba tensa. «Sí». Flaco como palo. Le dimos tortilla y se quedó. Nadie vino por él. Mi papá se paró también, sorprendido por mi repentino cambio de actitud. Se acercó y cuando me oyó decir «ese collar es de Rocco», me miró raro. «¿Estás seguro?» «Sí». Me agaché con cuidado, llamándolo por su nombre. «Rocco, ven, Rocco». El perro se quedó quieto, pero sus ojos se clavaron en los míos como si algo dentro de él despertara. Avanzó un poco. Su cola se agitó con cautela. «Rocco», dije ya sin disimular la emoción. Se acercó más, me olfateó la mano, me lamió. Era él. Tenía una cicatriz pequeña en la pata trasera que se hizo de cachorro. Lo abracé. Me dieron ganas de llorar. La señora me miró con el ceño fruncido. «¿Ese perro es suyo?» «Sí, se llama Rocco. Se perdió hace 2 años». Ella no dijo nada. El taquero joven se acercó y le susurró algo. Ella le hizo una seña con la cabeza y luego volteó conmigo. «Pues no sé si sea suyo, joven, pero ya está aquí desde hace rato». «Yo lo puedo probar, tengo fotos. Lo registramos con chip. Si quiere...» «No, no se trata de eso», interrumpió con una sonrisa nerviosa. «Solo digo que el perro no hablaba para decirnos». Me pareció extraño ese comentario. Mi papá intentó suavizar la conversación. «Podemos dejar nuestros datos, por si tienen dudas». «No, no hace falta», dijo ella rápidamente. Rocco ya estaba echado junto a mí, con la cabeza en mi pierna. «¿Usted vive cerca?», preguntó la señora. «Sí, a unas 3 calles», respondí. Entonces su expresión cambió. No fue enojo. Fue una especie de preocupación mal disimulada. «Mire», dijo en voz baja, «si se lo quiere llevar, lléveselo ya. No diga nada más, ni a nadie». Mi papá frunció el ceño. «¿Perdón?». Ella bajó la voz aún más. «No nos metamos en cosas que no entendemos, ¿sí? Si reconoce al perro, llévelo, pero hágalo rápido». Me puse de pie, con Rocco pegado a la pierna. Mi hermana y mi mamá ya se habían levantado, confundidas. El taquero se metió detrás de la lona, como si no quisiera escuchar. Pagamos, aunque nadie tomó el dinero. La señora solo nos miró fijamente mientras caminábamos calle abajo, Rocco a mi lado. Llegamos a casa con el corazón acelerado. Le dimos agua, comida, lo bañamos con cariño. Rocco lloró cuando olió su cama vieja. Era él. No quedaban dudas. A las 2 de la mañana me despertaron ruidos en la calle. Me asomé. 2 hombres estaban arrancando la lona del puesto de tacos. Lo hacían con prisa, en silencio. Cuando vieron que los observaba, subieron a una camioneta vieja sin placas y se fueron. Al día siguiente, el puesto ya no estaba. Ni la carpa, ni los tanques, ni los tambos, ni las sillas. Solo quedó el espacio grasoso en la banqueta. Intentamos investigar. Preguntamos en la ferretería de la esquina. Nadie los conocía. En el mercado dijeron que había muchos tacos El Güero. Buscamos en redes sociales, nada, ningún registro.
Nadie recordaba haberlos visto antes ni saber cuándo llegaron. Lo dejamos pasar, pero unas semanas después, la veterinaria nos llamó. El chip de Rocco había sido escaneado un mes atrás por alguien que lo llevó a consulta en Tepito. No fue en la colonia ni en la alcaldía, fue al otro lado de la ciudad. Ese alguien lo registró como perro rescatado, pero no dejó más datos que un nombre genérico: Jorge Pérez. El teléfono no existía, la dirección era falsa. Rocco sigue con nosotros, come bien, duerme mejor, volvió a ser el mismo. Pero a veces, cuando ladran los perros del vecindario o alguien se acerca al zaguán en la madrugada, él se pone alerta. Se para como soldado. No ladra, pero se queda mirando fijamente hacia la puerta. Una noche, lo vi parado frente a la reja, con los pelos del lomo erizados. Me acerqué y le hablé, pero no respondió. Estaba tenso, como esperando a alguien. Lo acaricié, volteó a verme, y en sus ojos, por primera vez, vi miedo. Nunca supe qué le pasó durante esos 2 años, y tal vez es mejor así. Trabajo en un pequeño puesto de tacos de cabeza en la colonia obrera, en la Ciudad de México. No es gran cosa, una estructura improvisada con lonas amarradas con mecates a los postes de luz, una mesa de acero inoxidable con 3 charolas siempre humeantes y un par de bancos cojos para los clientes que no tienen prisa. Llevo ahí más de 5 años. La gente me conoce. Algunos me llaman el cabeza, otros simplemente el taquero. El puesto no es mío, es de Don Chuy, un tipo ya grande, de esos que siempre están sudando aunque haga frío. Él no viene mucho, solo llega temprano a cobrar o a dejarme la cuenta del gas. La carne, sin embargo, nunca la trae él. Siempre llega en una camioneta vieja, sin placas, que aparece puntualmente cada madrugada, justo cuando el cielo comienza a aclararse y las calles aún huelen a orines de borracho y a pan recién horneado. La primera vez que vi esa camioneta no me pareció rara. En este negocio uno se acostumbra a ver cosas feas. Camionetas sin placas, hombres con la cara tapada, bolsas negras que se mueven solas. Pero esta camioneta tenía algo distinto. Estaba completamente cubierta por lonas verdes, manchadas de quién sabe qué. Una de esas lonas tenía incluso un hoyo en la esquina, y a través de ese hoyo vi una vez lo que parecían ser cajas de plástico, apiladas unas sobre otras, como las que usan en los rastros. La camioneta siempre se estacionaba al final de la cuadra, justo junto a un lote baldío que sirve de basurero. De ahí bajaban 2 hombres, uno flaco y moreno, el otro gordo y pálido. Nunca decían una palabra. Yo los saludaba, pero solo me respondían con una mirada seca. No era miedo lo que me daban, pero sí respeto. De ese que te hace no preguntar nada. Siempre traían la carne en bolsas negras. 3 o 4 bolsas por día. Las dejaban junto al tanque de gas, se subían a la camioneta y se largaban. No hablaban, no comían, no aceptaban ni un café. Yo pensaba que eran del rastro o de alguna carnicería clandestina, y la verdad, mientras el negocio caminara y los clientes no se quejaran, prefería no saber más. Pero hace poco algo cambió. Una noche me tocó quedarme más tarde de lo normal. Estaba esperando a que doña Rebeca, la señora del pan, viniera por su encargo de tacos para el hospital donde trabaja. La señora se atrasó casi 1 hora y cuando por fin vino, ya eran casi las 3 de la mañana. Justo cuando se fue, escuché el motor de la camioneta. Me pareció raro. Esa camioneta siempre llegaba de madrugada, pero nunca tan temprano. Me escondí tras la lona del puesto con la excusa de revisar el tanque. Desde ahí los vi. Esa noche, los 2 tipos no bajaron las bolsas como siempre. En lugar de eso, abrieron las puertas traseras por completo. Uno de ellos sacó una caja grande, blanca, de esas de unicel, con manchas oscuras en los costados. El otro abrió una hielera roja, y lo que vi adentro me quitó el hambre por varios días. No era carne común, no eran vísceras ni huesos. Era otra cosa, algo más humano. Pensé que estaba alucinando. Me limpié los ojos, traté de mirar mejor. Uno de ellos levantó un objeto con ambas manos. Era una cabeza, no de res,
de hombre, pelona, con un tatuaje visible en la nuca. La metió en una bolsa negra como si fuera cualquier cosa. Luego sacaron otra. Estuve a punto de gritar, pero algo dentro de mí me dijo que me callara. Me quedé inmóvil, respirando lo menos posible, sintiendo cómo el sudor me bajaba por la espalda como si alguien me estuviera vaciando un vaso de agua helada. Cuando terminaron, cerraron las puertas y se fueron, sin mirar hacia donde yo estaba. No dormí esa noche, ni las siguientes. Quise hablar con Don Chuy, preguntarle de dónde venía la carne. Pero cuando fui a buscarlo, su casa estaba vacía. La portera me dijo que no lo veía desde hacía varios días. Me dejó un recado que decía: sigue atendiendo el puesto. Todo está pagado. No preguntes nada. Volví al puesto al día siguiente, con náuseas desde que vi la hielera roja. No quería tocar la carne. Pensé en tirarla toda, en irme, en cerrar el puesto para siempre. Pero cuando llegaron los primeros clientes y empezaron a pedir sus tacos con la alegría de siempre, algo dentro de mí se rompió. Me volví parte del engranaje, de ese mecanismo sucio que hace girar las cosas sin que nadie vea lo que hay detrás. Pasaron los días. La camioneta seguía llegando. Yo dejé de mirar. Solo recibía las bolsas, las echaba en la hielera del puesto y me ponía a calentar tortillas. Pero hace 4 noches, uno de los clientes me dijo algo que me hizo temblar. «Oye, mano», me dijo mientras masticaba, «esta carne está bien rara, ¿no?» «¿Rara cómo?» «No sé, tiene otro sabor, como más dulce, y no suelta tanta grasa. Pero está buena, ¿eh? No más digo, esa noche no pude dormir. Me la pasé buscando en internet cosas que no debería haber buscado. Vi foros, artículos, videos escondidos. Leí sobre carnicerías ilegales, sobre tráfico de órganos, sobre desapariciones cerca de la colonia. Una de esas noticias hablaba de un grupo delictivo que usaba vehículos sin placas para mover cuerpos desde Tepito hasta los alrededores de la ciudad. El reporte mencionaba una camioneta blanca, vieja, cubierta con lonas verdes, como la mía. Pensé en ir a la policía, en denunciar lo que había visto, pero ¿qué les iba a decir? ¿Que vi una cabeza dentro de una hielera? ¿Que creo que la carne que vendo no es de res? No tengo pruebas, no tengo nombres, solo miedo. Y ese miedo se volvió realidad hace 2 noches, cuando la camioneta no solo dejó la carne. Uno de los tipos se acercó al puesto y me habló por primera vez. «Dice el patrón que ya te tardaste en decidir». Me quedé helado. ¿Decidir qué? Si vas a seguir o si te callamos. No supe qué decir. Me miró un segundo más y luego se fue. Ayer, cuando abrí el puesto, había una bolsa nueva entre las otras, más chica. Cuando la abrí, encontré algo que no olvidaré mientras viva. Una mano, con el tatuaje de un rosario enrollado en la muñeca. La misma mano que vi semanas atrás sirviendo cafés en la panadería de la esquina. Era de Rebeca. Cerré el puesto. Hoy no abrí, ni pienso hacerlo. Estoy escribiendo esto desde una habitación de hotel barato en Iztapalapa. Cambié mi número, tiré el celular viejo, apagué las redes. No sé cuánto tiempo pueda quedarme aquí. No sé si ya saben dónde estoy. Pero necesitaba que alguien lo supiera, que alguien lo escribiera, que alguien lo leyera. Si alguna vez pasas por la colonia obrera y ves un puesto de tacos de cabeza sin nombre, con una hielera roja junto al comal, aléjate, porque yo sé lo que estás comiendo y ya no puedo vivir conmigo mismo. Mi nombre es Elías, tengo 38 años y trabajo como agente de ventas para una empresa de consumo. Recorro varias rutas del centro de la Ciudad de México, ofreciendo promociones a pequeñas misceláneas, tianguis y changarros. El trabajo me tiene todo el día en la calle y muchas veces también en las noches. Es duro, pero no me quejo. Conozco barrios que ni en los mapas aparecen y he aprendido a leer la calle como si fuera un libro viejo. Todo comenzó en noviembre del año pasado, cuando el clima empezó a cambiar. Ya sabes, ese frío seco que baja por las avenidas y te cala hasta los huesos. Una noche,
Después de haber cerrado un trato en la colonia Doctores, se me hizo tarde. Eran casi las 10, y mientras caminaba hacia la estación del metro Niños Héroes, me topé con un pequeño puesto de buñuelos. El aroma era imposible de ignorar, dulce, cálido, con ese toque de canela que te remonta a las ferias de pueblo. El puesto era sencillo, como cualquier otro: una carpa color vino, un comal grande, la olla de aceite humeando y una pequeña mesa con papel de estraza y azúcar. La señora que atendía tenía la piel arrugada, el cabello recogido en un chongo blanco y una sonrisa constante, como pegada con engrudo. ¿Va a querer, joven?, me dijo con una voz suave, casi como susurrando. Asentí. No tenía hambre, pero había algo en ese lugar que me atrajo sin saber por qué. Uno, por favor. Me preparó un buñuelo grande, crujiente, recién salido del aceite. Mientras me lo daba, noté algo raro detrás de la lona que cubría la parte trasera del puesto. Una figura. Primero pensé que era otro ayudante, tal vez su nieto. Pero cuando me fijé mejor, vi un par de pies descalzos, sucios, y una cadena gruesa que le rodeaba el tobillo izquierdo. Quise preguntar, pero la señora me extendió el buñuelo y me sonrió aún más. Disfrútelo, mi hijo los hace con cariño. La frase me cayó pesada. Mi hijo. Sentí un escalofrío raro, no el típico del frío nocturno, sino de esos que te dejan inmóvil por dentro. Le di un bocado al buñuelo. Estaba perfecto, pero no pude disfrutarlo. Miré de nuevo hacia la lona. Nada, solo sombra y un leve movimiento. ¿Todo bien?, preguntó la señora, aún sonriendo, como si supiera lo que había visto. Pagué, le agradecí y seguí mi camino. Pero esa imagen se quedó conmigo. Regresé al mismo sitio una semana después. Era jueves, y aunque intenté convencerme de que solo tenía curiosidad gastronómica, sabía que no era por los buñuelos. La señora seguía ahí, como si no se hubiera movido en todos esos días. Su sonrisa era idéntica, inmóvil, como calcada. «Uno con azúcar y canela, por favor», le dije, tratando de sonar casual. «Claro que sí, joven. ¿Lo quiere para llevar?». «Para comer aquí». Me lo entregó y comencé a comerlo ahí mismo, fingiendo estar más interesado de lo que estaba. Busqué con disimulo, y detrás de la lona vi lo mismo. Un bulto humano encorvado, inmóvil. De nuevo, pies descalzos y una cadena. Esta vez, esperé a que no hubiera más clientes y me acerqué un poco más. Mi estómago ya no podía más. ¿Ese es su hijo? La señora no dejó de sonreír. Sí, está malito. No puede estar entre la gente, pero me ayuda, me apoya desde ahí. ¿Qué tiene? No le gusta la ciudad, respondió, como si eso fuera una enfermedad. Algo se encendió en mi cabeza. En mi vida he visto de todo: changarros que venden mercancía robada, puestos disfrazados de tráfico de drogas, incluso a una señora que vendía atoles adulterados con medicamentos. Pero esto era otra cosa. Le sonreí, dije gracias y me fui, pero ya no pude dormir esa noche. Al día siguiente, comencé a hacer preguntas. Hablé con un colega que cubre la zona desde hace años. Le pregunté si conocía a la señora de los buñuelos. ¿La de la sonrisa tiesa? ¿La que se pone en la esquina de Doctor Bertiz y Niños Héroes? Esa misma. Dicen que lleva años ahí, que no envejece, pero eso debe ser chisme. Lo que sí te puedo decir es que nadie ha visto nunca a su hijo fuera de ese puesto. ¿Y qué se dice de él? Mi colega se encogió de hombros. Nada claro. Algunos dicen que está enfermo, que tiene alguna condición rara. Otros dicen que lo tiene encerrado porque es peligroso. Y unos más, bueno, que lo usa para preparar los buñuelos. Se rió al final, pero sus ojos no. Yo tampoco me reí. Durante 3 semanas regresé, cada jueves. Observaba, hablaba poco, compraba buñuelos y miraba detrás de la lona. Cada vez el muchacho, porque ya no era un niño, eso lo noté después, estaba más flaco. Su cuerpo parecía encorvado por la costumbre, como si llevara años viviendo en esa postura. Empecé a notar otros detalles. El humo que salía del comal no olía solo a aceite.
A veces tenía un aroma metálico, casi como sangre cocida. La señora nunca se movía de su lugar, ni siquiera para sacar más ingredientes. Todo venía de atrás, por manos invisibles, y el sonido, por las noches, al acercarme, juraría escuchar gemidos apenas contenidos, como los de alguien que llora sin fuerzas. Me obsesioné. Empecé a tomar fotos, grabé videos, documenté todo. Intenté denunciar, pero nadie quiso hacerme caso. Una señora que hace buñuelos con su hijo encadenado. Mejor invéntate algo más creíble, joven, me dijeron en la alcaldía. Fui a trabajo social. Igual, nada. Así que decidí hacerlo yo. La noche del 15 de diciembre regresé con una linterna y una decisión. Fingí que era un cliente más, esperé que se distrajera y en cuanto dio la vuelta para sacar una charola, me metí por un costado del puesto. Lo que vi me sigue persiguiendo hasta hoy. Detrás de la lona había una especie de estructura improvisada, como una casa de campaña mal hecha. Dentro, el muchacho estaba sentado, encadenado de pies y manos. Era alto, delgado hasta el hueso y tenía la piel tan pálida que parecía de papel. No tenía cejas, tenía la cabeza rapada. Sus ojos, grandes y oscuros, me miraron como si hubiera visto un fantasma. ¿Estás bien?, le pregunté, bajando la voz. Él negó con la cabeza. ¿Te tiene aquí contra tu voluntad?, asintió. ¿Desde hace cuánto? Su voz fue apenas un susurro. Desde que cumplí 12. Le pregunté si quería ayuda. No respondió. Solo bajó la mirada. Pero yo ya no podía irme. Le prometí que volvería con ayuda. Esa misma noche intenté conseguir una orden, hablar con un policía, alguien, pero era casi imposible. ¿Cómo convences a alguien de que una señora amable que vende buñuelos mantiene a su hijo encadenado detrás de una lona? La respuesta llegó por sí sola, aunque no de la forma que imaginé. La señora desapareció. Así, de un día para otro, su puesto no volvió a aparecer. Busqué por toda la zona. Pregunté a los locatarios, a los franeleros, a los ambulantes. Nadie la había visto. Nadie sabía nada. Incluso los que antes me habían contado chismes, ahora negaban conocerla. Pero yo la vi, y vi a su hijo. Hace una semana recibí un mensaje anónimo en mi celular. Solo decía: gracias por intentar salvarme, pero ya es tarde. Venía con una foto. En ella, el puesto de buñuelos, abandonado en una bodega sucia, cubierta de telarañas. La lona estaba rota. La cadena colgaba sin dueño. Ahora tengo pesadillas cada noche. Sueño con su mirada vacía, con la sonrisa de su madre y con el olor a aceite caliente mezclado con sangre. Y a veces, al caminar por ciertas calles en Iztapalapa, en Azcapotzalco o incluso en Nezahualcóyotl, juro que veo esa carpa color vino. Y aunque no puedo asegurar que sea ella, algo me dice que la señora de los buñuelos sigue sonriendo y que alguien, detrás de la lona, aún tiembla. Mi nombre es Germán, y si alguien me hubiera dicho hace un año que terminaría denunciando a un vendedor de raspados, me hubiera reído en su cara. Pero eso fue antes de lo que viví aquel verano en la colonia Doctores, en la Ciudad de México. Antes de descubrir que algo tan simple como un vaso de hielo raspado con jarabe podía arruinarte los nervios o la vida. Todo comenzó el último fin de semana de julio, cuando el calor se sentía como un castigo. Yo trabajaba en un taller mecánico sobre Dr. Vertis, entre Niños Héroes y Dr. Erazo. El trabajo era rudo, pero bien pagado, y la rutina ya no me pesaba. A eso de las 3 de la tarde, cuando el sol pegaba más duro, el raspadero se estacionaba en la banqueta de enfrente, siempre en el mismo lugar, bajo un árbol seco, junto a un poste grafiteado que apenas sostenía los cables de la luz. El carrito era viejo, pintado a mano con letras rojas que decían «Raspados el Dani», y una calcomanía pegada en la esquina con la imagen borrosa de un Cristo con lentes oscuros. El Dani, un señor chaparro de piel curtida, barba mal recortada y un sombrero tipo pescador, siempre traía la misma camiseta blanca percudida por el sudor y el azúcar. Nunca saludaba,
Solo empujaba su carrito, levantaba la tapa del hielo y se ponía a servir, como si todo el mundo ya supiera que había llegado. El raspado costaba 15 pesos. Tenía sabores clásicos, grosella, limón, tamarindo, pero también cosas raras como azulito misterioso y durazno picoso. Mis compañeros y yo comprábamos seguido. Era barato, rendidor y quitaba el calor. Pero algo empezó a cambiar. Primero fueron los rumores. Una señora del puesto de quesadillas de la esquina dejó de comprarle. Dijo que una vecina suya se enfermó de la panza después de tomarse uno de tamarindo. Unos chavos que siempre iban por el de grosella juraban que el hielo olía raro. Yo no le hice caso. Pensé que era pura exageración. Hasta que un martes por la tarde, mientras revisaba un Jetta con el cofre levantado, vi algo que me dejó inquieto. El Dani destapó su tambor de hielo, uno de esos botes metálicos grandes con tapa de hule negra, y por un instante vi algo flotando entre el hielo, una cosa color carne, del tamaño de una uña, como un trozo de piel reseca. Parpadeé, dudando de lo que había visto. Me acerqué con disimulo, fingiendo que iba a comprar uno de limón, pero cuando me asomé otra vez, ya no había nada visible. El Dani me miró, con una sonrisa que parecía más de burla que de cortesía. ¿Limón va?, preguntó, sin quitarme los ojos de encima. Lo tomé, pagué y me lo llevé. Pero ya no me supo igual. Sentí un asco sutil, como si el sabor dulce escondiera algo más. Esa noche me dolió el estómago, pero no me atreví a decir nada. Las semanas pasaron y el Dani siguió yendo, siempre puntual, siempre en el mismo lugar, pero cada vez menos gente le compraba. Las vecinas comenzaban a murmurar entre ellas, algunos papás ya no dejaban a sus hijos acercarse. Incluso un poli de tránsito se lo quedó viendo feo un día. Un viernes por la tarde llegó un joven, un tipo flaco, con una cámara de esas grandes y una mochila negra. Lo vimos platicar con el Dani por varios minutos. Luego se alejó, pero no sin antes tomar varias fotos del carrito, del bote y hasta del mismo Dani. Esa misma noche vi el post del chavo en un grupo de Facebook. Denuncia ciudadana, raspados contaminados en la Doctores. Decía que había visto cosas extrañas en el hielo. Mostraba una foto aumentada del interior del bote, donde claramente se veía lo que parecía un trozo de piel humana. La imagen se viralizó entre los vecinos. Todos lo comentaban al día siguiente. Hubo amenazas de clausura, alguien dijo que ya habían llamado a Salubridad, pero el carrito seguía ahí. Y entonces desapareció un niño. Se llamaba Beto, tenía 7 años. Vivía a 2 cuadras del taller. Su mamá lo dejó bajar por un raspado y no volvió. Las cámaras de un edificio viejo lo captaron cruzando la calle, caminando hacia el carrito del Dani. Después, nada. El video se cortaba justo cuando Beto llegaba a la banqueta. No se le veía cruzar de regreso. El Dani no apareció al día siguiente, ni al siguiente. Ni las autoridades sabían dónde encontrarlo. Su nombre no estaba en ningún registro. El carrito tampoco tenía placas, ni permisos. Nadie sabía dónde guardaba el hielo, ni dónde lo preparaba. Solo aparecía y desaparecía como si fuera parte del paisaje. Pasó una semana, y en un baldío al fondo de Doctor Barragán, unos albañiles encontraron lo que parecía ser un costal con restos. Estaba cerrado con alambre. Dentro había hielo medio derretido, y entre los pedazos algo que parecía un dedo. Nunca lo confirmaron oficialmente. La policía cerró el área y se hizo de noche. Lo que me rompió fue lo que encontré en el taller 2 días después. Llegué temprano, antes de que los demás abrieran. Afuera, justo frente a la banqueta donde se paraba el Dani, había una bolsa de plástico negro. Pensé que alguien la había dejado con basura, pero al acercarme, vi que adentro había un bote de raspados, uno igualito al suyo. Estaba vacío, pero en el fondo había marcas secas, como de sangre vieja, y pegada en la tapa, una calcomanía del mismo Cristo con lentes oscuros. Llamé a la policía y se lo llevaron. No dijeron nada, no volvieron a dar seguimiento. El carrito del Dani nunca volvió a aparecer, pero cada tanto, algún vecino dice que lo ha visto por otras colonias. En la Buenos Aires,
en la Narvarte, en Portales, nunca más de una vez, siempre bajo un árbol seco, siempre a las 3 de la tarde, y siempre con el mismo sombrero, la misma cara seca y ese hielo que huele raro. Yo dejé el taller hace meses, me mudé al estado, pero cuando paso por alguna calle y veo un raspado ambulante, no puedo evitar pensar en ese bote viejo y lo que flotaba en su interior. Porque el verdadero horror no es un monstruo que te ataca en la noche. El horror es que puede ser un raspado en plena luz del día y que nadie, absolutamente nadie, va a hacer nada. No sé exactamente cuándo empezó todo. Lo que sí sé es que desde el primer día que pasé por ese puesto de tacos, algo me incomodó profundamente. Y no fue la comida, ni el olor a grasa rancia que suelen tener los carritos que se estacionan junto al metro o debajo de los puentes. Fue él, el taquero. El puesto estaba en una esquina entre Insurgentes y Avenida Universidad, en la Ciudad de México. Yo trabajaba en una oficina a unas cuantas cuadras y, como todos los godines, buscaba economizar el gasto sin morir de hambre. Los tacos eran baratos, llenadores y supuestamente confiables. Supuestamente. La primera vez que lo vi, me llamó la atención que no había nadie más atendiendo. Un solo hombre, robusto, con delantal blanco manchado de rojo, una gorra que apenas cubría su calva brillante y una mirada. No sabría cómo describirla. Era una mirada pesada, hambrienta, como si, al mirarte, te pesara el alma. Yo pedí 2 de bistec con todo. Me lo sirvió sin decir palabra. No hizo ningún gesto, no sonrió, no asintió, no nada. Solo me observó, directamente a los ojos, como si esperara algo de mí. Le di un billete y el cambio me lo puso en la mano de forma lenta, como si le pesara soltarlo. Luego volvió a mirar la plancha, donde la carne chisporroteaba. Los tacos sabían bien, nada fuera de lo común. Carne con cebolla y cilantro, una salsa verde que ardía como debía. Pero aún así, había algo raro, no en el sabor, sino en la textura. Era como si cada mordida costara más trabajo que la anterior, como si mi mandíbula se cansara más rápido. Lo atribuí al cansancio del día, a que había dormido mal o a que ya iba con hambre. Pero volví, claro que volví, porque así somos, ¿no? El cuerpo se acostumbra a lo malo, a veces incluso lo desea. Regresé al día siguiente y luego al siguiente, y cada vez el taquero me miraba igual, con esos ojos oscuros, inexpresivos, como si detrás de ellos hubiera una sola intención, un solo pensamiento. Una tarde, después de un día de junta tras junta, llegué al puesto un poco más tarde de lo normal. Eran casi las 9. No había fila. De hecho, el lugar estaba completamente solo. Aún así, la plancha estaba encendida y él estaba ahí, en el mismo lugar, cortando carne con una navaja tan afilada que parecía deslizarse sobre mantequilla. 3 de suadero, le dije. No respondió. Pero ya me había dado cuenta de que nunca respondía. Puso la carne en la plancha y la movió con una espátula sin dejar de mirarme. Yo fingí mirar el celular, pero lo veía por el rabillo del ojo. Sus movimientos eran precisos, casi coreografiados, como si llevara años haciendo lo mismo, exactamente igual. Cuando me entregó los tacos, noté que uno de ellos tenía un pedazo de carne más claro, con una textura diferente. Lo separé con los dedos. Era fibroso, más delgado que el suadero normal. Me detuve un segundo. ¿Qué carne es esta?, pregunté. El taquero me miró por un segundo más largo de lo normal. Luego, sin decir nada, tomó otro puñado de carne y la puso sobre la plancha, como si mi pregunta no mereciera respuesta. Ese fue el día que debí dejar de ir, pero no lo hice. Empecé a tener sueños raros, no pesadillas, pero sí sueños inquietantes. Soñaba que estaba en un callejón, desnudo, con los brazos amarrados a la espalda, y alguien me arrastraba por el suelo empedrado mientras una voz decía: «Este también se ve blandito, ponlo con los filetes». Me despertaba empapado en sudor. Me costaba respirar.
Mi novia me decía que hablaba dormido, que murmuraba nombres, que rechinaba los dientes. Le mentí y le dije que era el estrés. Una tarde lluviosa, me quedé hasta tarde en la oficina. Eran casi las 10 cuando salí. No quería irme directo a casa. Me sentía ansioso, como si tuviera que resolver algo. Terminé caminando por las calles de la colonia, sin rumbo. Fue entonces que lo vi. El taquero. Pero no en su puesto. Estaba en la entrada de una vecindad vieja, esas con portón de hierro y pasillo largo. Estaba empujando una carretilla cubierta con una lona negra. La lluvia caía fuerte, pero él avanzaba sin prisa. Me oculté detrás de un poste. No sé por qué. Había algo en la escena que me daba miedo, que me decía que no debía ser visto. Cuando entró a la vecindad, me acerqué lentamente. La puerta había quedado entreabierta. Desde la calle, alcancé a ver que al fondo había un pequeño patio con un techo de lámina. Desde ahí, una luz tenue parpadeaba y un olor fuerte salía en ráfagas con cada viento. Sangre, grasa, algo agrio, ácido. Me fui. Corrí como un cobarde hasta mi casa y me encerré con todas las luces encendidas. Esa noche no dormí. Pasaron los días. No volví a comer tacos. De hecho, me volví paranoico con la comida callejera. Empecé a cocinar en casa, aunque fuera solo arroz con atún. Lo que fuera por evitar sentir esa textura otra vez en la boca. Pero entonces desapareció alguien de la oficina. Un compañero de recursos humanos. Decían que no había llegado a casa, que su esposa lo estaba buscando. Al día siguiente, otro más faltó. Un chavo nuevo que apenas llevaba una semana. Y luego, una chica de intendencia. 3 personas en una semana. Nadie hacía conexiones. Yo sí. Porque los 3, como yo, comían en el mismo lugar, en el mismo puesto, con el mismo taquero. Fui a buscarlo. La esquina estaba vacía. No había rastro del puesto, ni del olor a grasa, ni siquiera manchas en el pavimento, como si nunca hubiera estado ahí. Pregunté en la tienda de la esquina. El encargado, un señor gordo con cara de flojera, me dijo que ahí no se ponía nadie desde hacía meses. ¿El taquero?, me dijo. Aquí ya no se ponen esos. Desde que atropellaron a uno, nadie volvió. ¿Atropellaron a uno? Sí, hace como medio año. En la madrugada, lo arrolló un micro que venía sin luces. Dicen que el taquero salió a empujar su carrito y lo arrollaron. Murió al instante. El cuerpo quedó hecho papilla. Y lo más raro fue que nadie encontró el carrito. Solo estaba él, ahí tirado. Me quedé helado. ¿Cómo se llamaba? Nadie sabe. Nunca hablaba. Solo te miraba con unos ojos bien raros, como de muerto de hambre. ¿Sí me entiendes? No respondí. Me alejé caminando, con el estómago hecho un nudo. Esa noche, cuando abrí la puerta de mi departamento, encontré una bolsa blanca en el suelo, justo frente a la entrada. Era de papel encerado, el mismo tipo de bolsa que usaba el taquero. Estaba caliente. No la abrí. La tiré al basurero sin mirar adentro. Desde entonces, todas las noches escucho pasos en la escalera, lentos, constantes. A veces se detienen frente a mi puerta, y juro que puedo oler la carne cocinándose. Todavía no he vuelto a comer tacos, pero sé que un día no voy a poder resistirme, y él lo sabe, porque siempre me miró con hambre en los ojos, como si ya me hubiera medido para la plancha. Me llamo Cristian. Crecí en una colonia popular del Estado de México, en Valle de Chalco, donde las casas de lámina se mezclan con construcciones de 2 pisos sin terminar, y el polvo parece nunca asentarse. Mi infancia, como la de muchos, fue en la calle, entre partidos de fútbol con balones desinflados y rondas de escondidas detrás de coches viejos. Éramos una bola de niños ruidosos, todos de la misma cuadra. El Chucho, el Kevin, el Dani, los gemelos Alan y Alonso, y yo. Había una leyenda entre nosotros, una de esas que pasaban de hermano mayor a hermano menor, como advertencia disfrazada de juego. Decían que el carrito de hot dogs que se ponía a la vuelta de la tiendita El Económico regalaba salchichas a los niños, pero solo a los que luego desaparecían. Nadie sabía de dónde había salido el señor del carrito. No hablaba mucho, no decía su nombre y jamás se reía.
Tenía la piel quemada por el sol y una gorra rota que usaba incluso en las noches. Los más grandes lo apodaban Don Salchi. Aparecía siempre después de las 7 de la noche, como por arte de magia, montando su carrito de acero ya oxidado, con una plancha negra de tanto uso. Siempre solo, siempre callado. A los niños nos fascinaba verlo hacer su chamba. Su carrito desprendía un olor a grasa vieja mezclado con cebolla dorada que se volvía adictivo. Y lo curioso era que, de vez en cuando, sin explicación, te regalaba una salchicha cocida sola, envuelta en servilleta. No tenías que pedirla, ni tener dinero. Solo te la daba, directo a la mano, con esa mirada suya que no sabía si era de lástima o de advertencia. «Pa' ti, morro, no más pa' ti», decía. Pero había una regla que todos sabíamos. Si aceptabas la salchicha gratis, no regresabas al carrito. No al día siguiente, no nunca. Lo decían como broma, pero todos los niños que aceptaron esa salchicha, eventualmente, desaparecieron. Uno cada año, más o menos. Nadie hablaba del tema después. La gente decía que se habían ido con sus papás a otros estados, que se los había llevado la tía, que estaban con la abuela, pero todos sabíamos que era mentira. La última vez fue con el Alan. Tenía 8 años. Había discutido con su hermano Alonso porque quería ser portero y no delantero. Estaban peleados. Alan se fue solo a la tienda por unas papas y se quedó viendo el carrito. Don Salchi lo miró. Le dio la salchicha. Él la aceptó. Se la comió ahí mismo. Y a los 2 días ya nadie lo volvió a ver. Yo tenía 13 cuando pasó lo de Alan. Fue la última vez que vi a Don Salchi en la cuadra. Después dejó de venir. Nadie supo por qué. Algunos dijeron que la patrulla se lo había llevado por no tener permiso, otros que se había muerto, pero a mí me quedó claro que solo había dejado de venir, porque ya había conseguido lo que quería. Años después, ya de adulto, me olvidé del tema. Me salí de la colonia, conseguí trabajo de auxiliar de mantenimiento en una secundaria técnica del centro, renté un cuarto cerca de Iztapalapa, y apenas volvía a Valle de Chalco a ver a mi madre en fechas especiales. Perdí contacto con todos, solo supe que el Kevin se metió a robar camiones, el Dani lo balearon y el Chucho se volvió taxista pirata. La vida siguió, como sigue siempre en las colonias donde nadie tiene tiempo para lamentarse mucho. Pero todo cambió una tarde de octubre, justo después de Día de Muertos. Había llevado a mi sobrina al parque cerca de casa. Era un espacio pequeño, con resbaladillas y columpios viejos, pero al menos tenía árboles y bancas. Ya era casi de noche cuando vi el carrito. No podía ser. Era el carrito, oxidado, con la misma forma, el mismo toldo amarillo deslavado. Y detrás, un hombre delgado, con la misma gorra, parado en silencio. ¿Quieres una salchichita?, le oí decir a mi sobrina, que lo miraba con los ojos brillando de emoción. Me levanté de inmediato y la jalé del brazo. El hombre me miró. Era él. Tenía más canas, la piel más arrugada, pero era Don Salchi. Lo reconocí en cuanto me clavó los ojos. Su voz, esa calma que da más miedo que un grito. No hace daño, joven. Es gratis. Pa' la niña. No, gracias, dije seco, y me la llevé. Caminamos sin mirar atrás. Mi corazón retumbaba. No podía creerlo. Esa noche no dormí. Pensé que había sido una coincidencia, que estaba confundido. Pero al día siguiente fui al parque solo, temprano. El carrito no estaba. Pregunté a los vendedores de dulces de la esquina si sabían quién era. Nadie lo conocía. No es de aquí, dijeron. Ha venido 2, 3 veces, no más. Esa misma tarde fui a ver a mi madre. Le pregunté si se acordaba del carrito de hot dogs de cuando éramos niños. Me miró raro. ¿Cuál carrito?, me dijo. Le conté lo de Alan, lo de los otros niños. Me dijo que todo eso eran cosas que inventábamos para asustarnos entre chamacos. Que Alan se fue a vivir a Tlaxcala. Que no me comiera tanto la cabeza. Pero esa noche soñé con Alan. Estaba en la esquina de la tiendita, mordiéndose las uñas, viéndome fijo. Tenía los ojos llorosos, como si supiera que algo estaba mal, pero no pudiera decirlo.
Me desperté con una idea metida en el pecho. Tenía que encontrar ese carrito. Pasé los siguientes días preguntando en los parques, en las ferias, en los tianguis. Mostraba una foto vieja del carrito que encontré en un grupo de Facebook de la colonia. Nadie sabía nada, hasta que una señora me dijo que lo había visto en Tláhuac, cerca del Panteón. Fui esa misma tarde. Era domingo. Caminé por las calles húmedas de tanto escurrimiento. El aire olía a tierra mojada y a tamales. Di vuelta en una esquina y ahí estaba, el carrito, solito, bajo un poste de luz, sin nadie más alrededor. Me acerqué despacio. Esta vez me armé de valor. ¿Por qué haces esto?, le pregunté. El hombre me miró, sin sorpresa. No todos los niños tienen para comer. Yo solo les doy lo que piden, pero luego desaparecen. Ellos eligen, uno siempre elige. ¿A dónde se los lleva? No respondió. Solo bajó la mirada hacia su plancha. Colocó una salchicha y la giró lentamente. El aceite burbujeó. El olor me dio un golpe en la memoria. Era el mismo de mi infancia. ¿Y si te denuncio? Se rió, apenas. ¿A quién, joven? No hay delito. Solo doy de comer. Entonces lo vi. En su carrito, pegadas con cinta, había fotos viejas, borrosas, niños. Uno era Alan, otro era el Chucho. Fotos viejas, como de cumpleaños, con fondo de casas de bloc sin pintar. ¿Qué son estas fotos? Los que aceptaron. Mi estómago se revolvió. ¿Por qué yo no? Porque tú no aceptaste, y por eso sigues aquí. Me alejé sin decir nada. Caminé sin mirar atrás, con la certeza de que nunca más volvería a ver ese carrito. Pero ya era tarde. Yo sabía la verdad. Sabía lo que nadie quería admitir. Esa misma semana, un niño de mi calle desapareció. Dicen que fue el papá que se lo llevó. Pero yo vi una foto suya en la escuela, con una servilleta blanca en la mano y una salchicha. No tengo nada contra los tacos callejeros. Es más, durante años fueron mi cena preferida después del trabajo. Conozco los riesgos, claro, que si el aceite está rancio, que si la carne no es del día, que si el trompo de pastor gira más por fe que por gas. Pero uno aprende a distinguir los buenos de los que te van a dejar doblado en el baño. El puesto al que empecé a ir no era nuevo, pero sí reciente para mí. Apareció una noche sin aviso, en una esquina frente al tianguis de San Juan de Aragón. Yo salía tarde del trabajo, como siempre, y caminaba desde el metro Oceanía hasta mi casa porque el camión ya no pasaba tan seguido. Fue justo a la altura del cruce con Avenida 602 que vi el toldo rojo con luces LED que titilaban como si anunciaran una feria. Y el olor, Dios, el olor. No había gente haciendo fila, lo cual era raro. Los puestos buenos siempre tienen mínimo 5 o 6 esperando. Pero ese estaba solo. Un carrito metálico, limpio, reluciente. Un hombre flaco con gorra, sin mandil, volteando tortillas con una espátula de acero inoxidable. Todo impecable. Me llamó la atención. No lo sé, quizás fue el hambre, pero me acerqué. ¿Qué va a hacer, joven?, me dijo sin mirarme. Su voz era rasposa, como de alguien que fuma más de lo que duerme. 2 de suadero con todo, contesté. Los preparó en silencio, con movimientos precisos. Carne chispeando sobre la plancha, tortillas calentadas directo en la grasa. Pero lo que me dejó hipnotizado fue la salsa verde. Tenía una textura extraña, brillante, como si tuviera pequeños cristales suspendidos. Bajo la luz del foco colgado del toldo, parecía tener fragmentos de vidrio molido. ¿Qué le pongo?, preguntó, con los tacos ya servidos. De la verde, respondí, aunque me quedé un segundo dudando. ¿Seguro?, me dijo, alzando una ceja. Sí, se ve, buena. Él sonrió apenas. No fue una sonrisa amigable, era algo más cercano al orgullo o al desafío. Serví la salsa con cuidado. Bastaba una pequeña porción para cubrir la carne. Tomé el primer taco y lo mordí. Fue como una explosión de sabor, ácido, picante, profundo. Una mezcla de chiles serranos con tomatillo, pero había algo más. Un amargor mínimo al fondo del paladar.
No era desagradable, pero sí desconcertante. ¿Y qué tal?, preguntó el taquero. Buena, pica rico, respondí. Volví al día siguiente y al otro. En menos de una semana ya no iba a ningún otro lado. No importaba si salía antes del trabajo o si llovía. Pasaba por esos tacos como si fueran necesidad médica. No era solo el sabor, era la sensación que me dejaban. Una especie de euforia tranquila, como cuando uno duerme bien y despierta sin preocupaciones. Pero las cosas empezaron a ponerse raras. Todo comenzó una madrugada, como a eso de las 3, cuando me despertó una comezón intensa en el interior de la boca. Me tallaba el paladar con la lengua como si tuviera astillas invisibles. Fui al espejo del baño y al revisar con la linterna del celular, vi que tenía pequeñas líneas rojas en las encías. Me asusté, pero no lo relacioné con los tacos. Pensé que había comido algo muy caliente. Pasó. Hasta que un día mordí algo duro en el taco. No fue un hueso, ni una piedra. Era algo pequeño, crujiente. Lo escupí discretamente en una servilleta. Al revisarlo más tarde, en mi casa, era un fragmento de vidrio. Fino, delgado. Me convencí de que era de una botella rota, un accidente. Algo me decía que no debía volver, pero la noche siguiente ahí estaba otra vez, pidiendo 3 de tripa dorada con la salsa verde que brillaba como una joya. Una tarde decidí preguntar, ¿qué le pone a la salsa?, le dije al taquero. No respondió, solo se limitó a servirme la salsa con su cuchara de acero. Fue entonces cuando me di cuenta de que no tenía frascos, ni licuadora, ni los botes típicos con ingredientes. Todo estaba ya preparado, como si no cocinara ahí, sino que llegara con todo listo. Ese mismo día decidí llegar más temprano, fingiendo casualidad, como si pasara por ahí antes de abrir. A eso de las 6:30. El puesto no estaba. La banqueta estaba vacía, sin rastro de grasa, ni papel tirado, ni marca de neumáticos. A las 9:30, cuando regresé, el toldo rojo ya estaba montado, con sus luces parpadeantes. El taquero estaba ahí, como si nunca se hubiera ido. Ese tipo no preparaba nada ahí, solo servía. Días después, fui con un amigo del trabajo, Mario. Él es de esos que se tragan cualquier cosa. Le conté que los tacos estaban chingones y accedió. Ordenó 4 de cabeza, le puso de la verde y lo vi dudar igual que yo la primera vez. Parece que brilla, me dijo, oliéndola. Sí, pero está buena, le contesté. Los comió con gusto, pero al día siguiente no fue a trabajar. Mandó mensaje diciendo que estaba vomitando sangre. Lo hospitalizaron por una perforación en el esófago. Yo no dije nada. ¿Qué podía decir? ¿Que probablemente se tragó vidrio molido? La culpa me carcomía, pero no dejaba de pensar en esos tacos, en esa salsa. Una madrugada decidí seguir al taquero. Me escondí entre los árboles del camellón. Apagó su toldo poco después de las 2, limpió la plancha con cuidado y metió todo a una camioneta vieja, sin placas, completamente negra. La manejaba con las luces apagadas, como si conociera de memoria cada bache. La seguí a pie unas cuadras hasta que giró hacia una calle sin salida. Cuando doblé la esquina, ya no estaba. Ni la camioneta, ni el ruido del motor. Nada. Pasaron los días. Dejé de ir. Me costó. Me dolía la cabeza. Soñaba con tacos. Literal. Una noche soñé que masticaba algo crujiente y al despertar tenía sangre en las encías. Me prometí no volver. Pero hace una semana, después de una pelea con mi novia y un día terrible en la chamba, me encontré caminando por inercia. Cuando levanté la vista, ya estaba frente al puesto. El taquero me miraba como si hubiera estado esperándome. ¿3 de lo mismo?, preguntó. Asentí, pero esta vez no le puse salsa. Él frunció el ceño, como decepcionado. Esa noche no soñé nada. Ayer decidí denunciarlo. Fui a la delegación de Gustavo A. Madero, a la unidad de salubridad. Mostré fotos del puesto, expliqué lo del vidrio. Me escucharon, pero me dijeron que no había reportes, que ese lugar no estaba en el registro de comercio ambulante, que ningún puesto tenía permiso en esa esquina.
Hoy pasé por ahí a propósito. Ya no estaba. En su lugar había una mancha negra en el pavimento, como de grasa vieja. Me acerqué por simple impulso. Era una especie de charco seco, pegajoso. Al tocarlo con un palito, noté que tenía pequeñas partículas brillantes. Sigo escupiendo sangre. Y aunque hace días que no como nada con salsa verde, siento algo crujir en mi garganta cada vez que trago saliva. He intentado contarlo todo. Esto es lo más que puedo escribir sin sentir que me vuelvo loco. Pero si alguna vez ves un puesto de tacos donde la salsa verde brille como si tuviera fragmentos de vidrio molido, aléjate. No preguntes, no pruebes, porque hay cosas que no se digieren, ni con limón, ni con tiempo.